Otra pieza de basura negra del gueto destrozando mi sala. El juez Harold Whitmore fulminó con la mirada a la chica negra de 19 años que estaba sola abajo. Sin abogado, sin familia, sin nadie. No podía permitirse un abogado de verdad. Los de tu clase nunca pueden. Demasiado ocupados cobrando cheques de asistencia social y teniendo hijos. Se inclinó hacia adelante, con desprecio. Sin padre, ¿verdad? Ni siquiera sé quién es. Madre con cupones de alimentos. Sección 8. Enseñándote a robar que es más fácil que trabajar. Saludó como si aplastara una cucaracha. Ustedes me dan asco. Criminales natos. Los abogados blancos sonrieron con suficiencia. Las familias negras se quedaron paralizadas. Pero la chica no lloraba. Sus ojos oscuros escudriñaban, calculando. ¿Alguna vez te han destruido antes de decir una sola palabra? Esto es lo que Whitmore no sabía. Esta adolescente negra no era quien parecía ser. La enviaron aquí por él. Cada palabra capturada. Su carrera de 32 años a punto de terminar. Destruido por la chica a la que llamaba basura. El Palacio de Justicia del Condado de Jefferson se alzaba como un monumento a otra época. Construido en 1892, sus columnas de mármol y su desvanecida grandeza susurraban historias de una época en la que la justicia tenía un rostro muy específico. Blanco, adinerado y masculino. Un monumento confederado aún se alzaba en el aparcamiento. El ayuntamiento había votado 3 veces para retirarlo. 3 veces, grupos de preservación de patrimonio lo habían bloqueado. La estatua permanecía, un saludo silencioso a cada familia negra que cruzaba las puertas del juzgado. En el interior, la decadencia del edificio armonizaba con su alma. Los pisos de mármol agrietados resonaban con los pasos de los desesperados. Retratos de jueces blancos se alineaban en cada pasillo. 130 años de rostros sorprendentemente similares, como si la justicia misma hubiera sido copiada a lo largo de generaciones. Los detectores de metales de la entrada contaban su propia historia. Los visitantes negros eran detenidos el doble de veces, registrados con mayor minuciosidad e interrogados con mayor agresividad. Una madre con 3 hijos esperó 20 minutos mientras el personal de seguridad examinaba su pañalera. Un hombre de negocios blanco con traje entró sin apenas mirar. Así era el condado de Jefferson. Así funcionaban las cosas. Cada día, más de 200 casos se movían a través de este edificio. Justicia de cadena de montaje. Expuesto. 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 4 minutos por acusado. Siguiente caso. 4 minutos. Siguiente. El sistema no tenía tiempo para los matices. No tenía paciencia para contexto. Procesaba cuerpos, predominantemente cuerpos negros y morenos con eficiencia mecánica. Expuesto. 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 Y presidiendo la sala del Tribunal 4, la sala del tribunal más concurrida del edificio, estaba el juez Harold Whitmore, de 63 años, cabello plateado perfectamente peinado, reloj Rolex brillando bajo luces fluorescentes, 32 años en el tribunal, más tiempo de que muchos de sus acusados habían estado vivos. Lo llamaban el martillo, no porque fuera duro con el crimen, sino porque era quirúrgico en su crueldad. Y su crueldad tenía un objetivo muy específico. Su historial de sentencias contaba la historia que la sociedad educada se negaba a reconocer. Una madre soltera negra que no podía pagar las multas de estacionamiento, 90 días en la cárcel, sus hijos enviados a hogares de acogida. Un estudiante universitario blanco atrapado con cocaína, libertad condicional, un apretón de manos. Los chicos son chicos. Un adolescente negro robó comida en una tienda para sus hermanos hambrientos. 18 meses en un centro de detención juvenil. Un hombre de negocios blanco en su tercer DUI. Una multa y privilegios de conducir continuos. Patrón tras patrón tras patrón. 14 quejas formales se habían presentado contra Whitmore en la última década. Expuesto. 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 Porque Harold Whitmore no era solo un juez, era una especie protegida. Jugaba al golf con el fiscal de distrito Richard Coleman todos los sábados. Asistía a galas benéficas con el jefe de policía Warren Brody.
Sus fiestas de Navidad presentaban a la mitad de la estructura de poder del condado. Toca a Whitmore y toda la red se movilizaría en tu contra. Entonces, nadie lo tocó. Nadie se atrevió. La chica negra que estaba frente a Eloy, según el archivo que no se había molestado en leer, se llamaba Chloe Brooks, de 19 años, acusada de alteración del orden público y resistencia al arresto. Supuestamente causó un alboroto en el supermercado Morrison, demasiado pobre para un abogado, representándose a sí misma. Whitmore veía a miles como ella cada año. Se confundían en su mente. Un torrente interminable de rostros negros por procesar y castigar. No recordaría su nombre para la hora del almuerzo. Lo que no vio, lo que su arrogancia le impidió ver, fueron los detalles que no encajaban. La carpeta que llevaba tenía pestañas de colores dentro, azul, rojo, amarillo, organizadas con precisión, no el papeleo disperso de una adolescente asustada. Su postura era incorrecta, espalda recta, hombros rectos. La mayoría de los acusados se encorvaban hacia adentro, intentando hacerse invisibles. Esta chica parecía tener todo el derecho a estar allí. Y sus ojos, esos ojos oscuros que se movían metódicamente por la sala, catalogando las posiciones de las cámaras, anotando la ubicación del taquígrafo judicial, registrando las salidas. Chloe Brooks no era su verdadero nombre. Su verdadero nombre era Chloe Kennedy, y había pasado 5 años preparándose para este preciso momento. En la tercera fila de la galería, otra mujer observaba en silencio. La doctora, Angela Morrison, de unos 50 años, vestía de forma conservadora con un traje azul marino, una pequeña libreta abierta en el regazo y un bolígrafo que se movía de vez en cuando. Ella y Chloe no se habían mirado desde que comenzó el proceso. Para cualquier observador, eran desconocidas. Ese era precisamente el punto. En otra parte del juzgado, corriendo por los pasillos, estaba Raymond Foster, de 55 años, de distinguidas sienes canosas, con 25 años como abogado de derechos civiles, el hombre que había guiado a Chloe desde el momento más oscuro de su familia, el hombre en el que había confiado como en un padre, el hombre que, apenas 12 horas antes, había dejado un mensaje de voz advirtiendo al juez Whitmore de que alguien lo estaba investigando. La advertencia de Raymond había sido desatendida. El teléfono de Whitmore estaba enterrado en su taquilla del club de campo. Pero la traición era real, y Chloe ahora lo sabía todo. El mentor al que amaba era amigo del monstruo que había destruido su familia. Hoy, sola en ese tribunal, Chloe Kennedy iba a la guerra contra el sistema, contra su propio mentor, contra 32 años de crueldad protegida. Nunca se había sentido más sola. Nunca había estado más preparada. Antes de regresar a ese tribunal, necesitas entender el peso que Chloe Kennedy llevaba sobre sus hombros. Necesitas conocer a los fantasmas. Deshaun Williams tenía 17 años cuando su futuro fue asesinado. No su cuerpo. Su corazón seguía latiendo. Pero todo lo que hacía que la vida valiera la pena murió en la sala del juez Whitmore. Estudiante de honor, estrella del baloncesto, beca completa para la Universidad de Duke, esperando en su buzón. La primera persona en 4 generaciones de su familia que asistiría a la universidad. Su madre había tenido 3 trabajos para mantenerle enfocado en los estudios en lugar de en las calles. Su abuela había rezado todas las noches durante 18 años por este momento. Entonces, una tarde, caminando a casa después del entrenamiento, las luces de la policía destellaron detrás de él. Coincidía con la descripción de un sospechoso de robo. Hombre negro, alto, entre 15 y 30 años. En otras palabras, existía siendo negro en Estados Unidos. Deshaun nunca había robado nada en su vida. Tenía recibos de cada artículo en su bolsa de gimnasio. 6 compañeros de equipo podían verificar exactamente dónde había estado durante las 3 horas anteriores. Nada de eso le importaba al juez Harold Whitmore. Vale lo negó. Riesgo de fuga. Whitmore lo llamó. Este chico que nunca había salido de su ciudad natal, que tenía una beca esperándolo, que tenía todas las razones para quedarse exactamente donde estaba. Durante 48 días, Deshaun estuvo en un centro de detención para adultos mientras atrapaban al verdadero ladrón a 3 estados de distancia. 48 días de violencia, miedo y desesperación. Cargos retirados, caso desestimado, justicia hecha. Eso es lo que decía la documentación oficial.
pero la fecha límite de inscripción de Duke había pasado. La beca se le dio a otra persona. Su lugar en el equipo estaba cubierto. 4 años de calificaciones perfectas, miles de horas de entrenamientos a las 6 de la mañana, los 3 trabajos de su madre, las oraciones de su abuela desaparecieron. Todo. Hoy, Deshaun Williams trabaja en un almacén, cargando cajas, salario mínimo, sin beneficios. Sus ojos no se iluminan cuando alguien menciona el baloncesto. Ya no se iluminan por nada. Su madre todavía conserva esa carta de beca enmarcada en su pared. Le quita el polvo cada semana. Una lápida para un futuro que Harold Whitmore mató con 2 palabras. Vale negó. Luego estaba Patricia Evans, de 45 años, secretaria de la iglesia durante 2 décadas, abuela de 3 hermosos hijos que estaba criando después de la sobredosis de su madre. El tipo de mujer que llevaba cazuelas a los vecinos enfermos y organizaba colectas de ropa para refugios para personas sin hogar. Una luz trasera rota. Eso fue todo lo que se necesitó para destruir su vida. Cuando el oficial la detuvo, Patricia cometió un error fatal. Hizo una pregunta. Oficial, ¿puedo preguntar por qué me están deteniendo? Voz respetuosa. Tono confundido. Manos visibles en el volante, exactamente como les había enseñado a sus nietos a hacer. El oficial lo llamó interrogatorio agresivo, luego resistencia verbal. Entonces, cuando Patricia repitió su pregunta sobre obstrucción a la justicia, la sacaron a rastras del coche. Sus nietos gritaban en el asiento trasero, con las esposas tan apretadas que le dejaron moretones durante semanas. El juez Whitmore la condenó a 30 días. Su gente necesita aprender a respetar la autoridad, dijo desde su estrado elevado. Ante docenas de testigos, nadie hizo nada. Patricia perdió su trabajo en la iglesia. No pudo explicar una ausencia de 30 días. Perdió su apartamento, no pudo pagar el alquiler de su celda. Perdió la custodia de sus nietos. El sistema no pregunta por qué te encarcelaron, solo que lo hiciste. Los niños fueron a hogares de acogida, separados en 3 hogares diferentes. El más pequeño todavía llora por la abuela todas las noches. Tiene 5 años. No entiende por qué lo abandonó. No lo abandonó. El sistema se lo robó. Harold Whitmore se lo robó. Patricia viene a este juzgado cada semana, se sienta a la galería, observa un caso tras otro, esperando que no está del todo segura. Tal vez necesite presenciar. Tal vez esté esperando que alguien finalmente lo detenga. Tal vez esté esperando al día de hoy. Y luego estaba Terence Kennedy, de 24 años, estudiante universitario de primera generación, con beca completa para estudios de derecho. Quería ser abogado, defender a quienes no podían defenderse, luchar por la justicia en un sistema diseñado para negarla. El universo tiene un cruel sentido de la ironía. Una compañera blanca acusó a Terence de agresión. Su historia era inconsistente. Su coartada era irrefutable. 3 testigos lo situaron en la biblioteca del campus durante el supuesto ataque. Las grabaciones de seguridad lo confirmaron. Las pruebas de ADN no coincidían. Hechos, pruebas, verdad. Nada de eso le importaba a Harold Whitmore. Se negó a escuchar a los testigos de la coartada. Ya he oído suficiente, dijo después de escuchar a la acusadora llorar en el estrado. Hermosas lágrimas blancas cayendo de sus ojos azules. Mucho más convincente que la evidencia negra. 8 años. Whitmore condenó a Terence Kennedy a 8 años de prisión estatal por un delito que nunca ocurrió. 3 años después, la acusadora se retractó. Ella había mentido. Venganza por un avance romántico rechazado. Nuevos abogados encontraron la evidencia suprimida. El ADN demostró concluyentemente la inocencia de Terence. Salió de la cárcel como un hombre libre. Libre. ¡Qué palabra tan hueca! El Terence Kennedy que entró en prisión, brillante, esperanzado, decidido a cambiar el mundo, no sobrevivió. El hombre que emergió era un caparazón vaciado por la violencia, roto por 3 años de estar enjaulado por nada. Depresión severa, episodios en los que no reconoció a su propia familia. Hoy, Terence vive en un centro psiquiátrico. Días buenos y días malos, pero más malos que buenos. Algunas mañanas recuerda el nombre de su hermana. Algunas mañanas no. Esa hermana es Chloe Kennedy. Tenía 14 años cuando vio cómo se llevaban a Terence. Sentada en esa sala del tribunal,
esta misma sala del tribunal, y vio al juez destruir a su hermano con absoluta indiferencia. No sabía el nombre de Whitmore. Luego se sellaron los registros. El sistema protegía a los suyos, incluso de las familias en duelo. Pero Chloe recordaba todo lo demás. Su rostro, su voz, su desprecio. Se prometió a sí misma que algún día lo encontraría. 5 años. Eso fue lo que tardó. 5 años de libros de texto de derecho, actas judiciales e investigación obsesiva. 5 años conectando patrones en cientos de casos. 5 años preparándose para un solo día. Cuando el Comité de Conducta Judicial del Colegio de Abogados se acercó a ella, no dudó. Necesitamos a alguien a quien subestime por completo, le explicaron. Alguien invisible para él. Una chica negra de 19 años, sin título en derecho y con todo que perder. ¿Quién mejor? La noche antes de su operación, Chloe fue a casa de Raymond Foster, el abogado que la había ayudado con la apelación de Terren, el mentor que la había guiado a través del duelo y hacia un propósito. Iba a contárselo todo, darle las gracias, pedirle su bendición. En cambio, se quedó afuera de su ventana y lo escuchó dejar un mensaje de voz. Harold, soy Raymond. Estoy oyendo conversaciones sobre una investigación. Alguien viene por ti. Ten cuidado. Harold, tu nombre, como un amigo. El mundo de Chloe se derrumbó silenciosamente en ese momento. El hombre que la había abrazado mientras lloraba por Terence era amigo del destructor de Terence, pero la advertencia de Raymond nunca llegó a Whitmore. El buzón de voz del Country Club Bourbon fue borrado sin ser escuchado. Whitmore no sabía que alguien venía, y ahora Raymond tampoco. No hasta que entró en esta sala y vio exactamente quién era el investigador. El mentor no había logrado proteger al monstruo. Ahora el monstruo caería y el mentor tendría que elegir un bando. Las 5:30 de la mañana. Chloe estaba de pie en el estrecho baño de su apartamento, con las manos apoyadas contra el lavabo, el agua goteando de su cara. El espejo reflejaba a alguien a quien apenas reconocía, con los ojos rojos por el insomnio, la mandíbula apretada por la tensión, pero algo más debajo. Algo duro, algo listo. En su pequeño escritorio en la habitación contigua estaba todo lo que necesitaría. Una carpeta con pestañas de colores. Azul para patrones de casos documentados, rojo para frases grabadas de testimonios de víctimas, amarillo para evidencia cronológica y una pestaña negra en la parte trasera. Información sobre Kevin Whitmore, el hijo, el secreto, el arma que no había compartido con nadie. Su atuendo ya estaba preparado. Blusa de segunda mano con una pequeña mancha en el cuello, vaqueros sencillos, zapatos planos ligeramente descoloridos y desgastados, sin joyas, sin maquillaje, nada que sugiriera que era algo distinto a lo que Whitmore esperaba ver. Otra pobre chica negra del barrio marginal. El objetivo era la invisibilidad. El objetivo era pasar desapercibida para que él no la mirara 2 veces. A las 6:15, abrió el cajón de su escritorio y sacó un pequeño dispositivo. Tecnología de grabación de última generación, no más grande que una memoria USB, proporcionado por el Colegio de Abogados. Legal en este estado. El consentimiento de una de las partes significaba que solo necesitaba su propio permiso para grabar cualquier conversación en la que participara. Se levantó la camisa, pegó el dispositivo con cinta adhesiva contra el pecho, justo debajo de la clavícula, y pulsó el botón de activación. Una pequeña luz roja parpadeó una vez, luego se apagó. Grabando. Su mano se detuvo sobre su corazón. Por Terence, susurró. Por todos ellos. A las 7:45, Chloe estaba estacionada a 2 cuadras del juzgado, con el motor apagado, las manos firmes en el volante. Su teléfono vibró. Doctor Morrison, revisión final. ¿Cómo se siente? Chloe consideró la pregunta. ¿Cómo se sentía? Aterrorizada. Decidida, enferma de anticipación. Lista. Estoy bien. Whitmore no tiene idea. La advertencia de Raymond nunca le llegó. Borró el mensaje de voz sin escuchar. Entonces se comportará exactamente como siempre lo hace. Eso es con lo que cuento. Recuerda el protocolo. Reúne evidencia. Documenta todo. Mantén la calma sin importar lo que te diga. Y Chloe, él dirá cosas terribles. Intentará quebrarte. Eso es lo que hace. Lo sé. Cuando tenga suficiente evidencia documentada de parcialidad, dame la señal.
Estaré en la tercera fila. Intervendré y lo haremos oficial. Entendido. ¿Y Chloe? La voz del doctor Morrison se suavizó. Pase lo que pase en esa sala, recuerda que no estás sola. Incluso cuando sientas que lo estás, te estamos observando. Estamos contigo. La línea se cortó. Chloe respiró hondo, luego otro, luego otro. Salió del auto y caminó hacia el juzgado. La fila de seguridad se movía con una lentitud agonizante. Chloe observó a la gente a su alrededor. Familias negras agrupadas, en voz baja, niños inquietos por el aburrimiento y el miedo. Madres con sus mejores ropas de iglesia, tratando de parecer respetables para jueces que nunca las verían así sin importar lo que llevaran puesto. Padres rígidos, con las mandíbulas apretadas, ya preparándose para lo peor. Esta era su gente, a quienes el sistema había fallado durante generaciones, a quienes Harold Whitmore había pasado 32 años moliendo bajo su talón. Hoy, lucharía por todos ellos. Siguiente. El guardia de seguridad apenas miró su identificación. Expuesta. Número de caso. 2024 CF 4812. Sala 4. Avancen. Ella avanzó. Solo otro rostro negro en una corriente interminable, invisible. Perfecto. Dentro de la sala 4, la galería ya se estaba llenando con la multitud de la mañana. Los abogados blancos ocupaban las primeras filas. Trajes caros, maletines de cuero, apretones de manos cordiales. Charlaban con naturalidad, riéndose de chistes privados, completamente cómodos en un espacio diseñado por y para gente como ellos. Las familias negras se sentaban al fondo, apretadas en duros bancos de madera, aferrando documentos y oraciones con igual desesperación. Nadie hablaba mucho. Ellos sabían más. Chloe anotó todo al entrar. El taquígrafo en la esquina derecha, con los dedos sobre la máquina de estenotipia. La cámara de seguridad en la esquina izquierda. La luz roja parpadeaba sin parar. El alguacil junto a la puerta principal, aburrido, revisando su teléfono. La doctora. Morrison se sentó en la tercera fila exactamente como le habían prometido, con un libro abierto en el regazo. No miró a Chloe. No reconoció su existencia. Profesional. Raymond Foster no estaba a la vista. Todavía no. A las 8:52, una figura desaliñada corrió hacia Chloe. Daniel Reeves, defensor público. Su abogado asignado por el tribunal. Su traje estaba arrugado. El café le manchó la corbata. Hojeó su expediente con la eficiencia agotada de alguien que ha hecho esto 10,000 veces. Chloe Brooks. No. Esperó la confirmación. Conducta desordenada. Resistencia al arresto. ¿Lo hiciste? No, señor. No hice nada malo. Suspiró, no con desdén, sino con cansancio. El suspiro de un hombre que había escuchado esa misma sentencia de cientos de personas inocentes que fueron condenadas. En fin, así es como funciona esto. En el mejor de los casos, me declaro culpable y lo rebajo a una multa y libertad condicional. En el peor de los casos, Whitmore decide hacer un ejemplo contigo y pasas 6 meses en el condado. ¿Mi consejo? Di lo menos humanamente posible. Sí, su señoría. No, su señoría. No expliques. No discutas. No le des ninguna razón para que te note. Y si quiero presentar pruebas de la defensa, entonces lo harás enfadar. Reeves la miró. Realmente la miró por primera vez. Escúchame atentamente. He visto a Harold Whitmore destruir a la gente que contestó. Gente inteligente, gente inocente. No le importan las pruebas. No le importan los derechos. Le importa control. Si desafías ese control, te hará daño. ¿Entiendes? Chloe le sostuvo la mirada. Entiendo. Bien. Solo mantén la cabeza gacha y tal vez ambos superemos esta mañana sin una catástrofe. Ya se dirigía hacia su siguiente cliente antes de que ella pudiera responder. Otro caso, otros 4 minutos. Otra vida que procesar. Chloe se sentó sola en la mesa del acusado. Exactamente a las 9, la voz del alguacil cortó el murmullo. Todos de pie. El tribunal está ahora en sesión. El honorable juez Harold Whitmore preside. Las puertas de la cámara se abrieron de par en par. Harold Whitmore entró como un rey que regresa a su trono. Cabello plateado, traje impecable, impecable y caro. El paso seguro de un hombre que jamás había enfrentado una sola consecuencia por su crueldad.
No observó la galería, no reconoció la presencia de nadie, ni siquiera miró la pila de expedientes que esperaban en su estrado. ¿Por qué lo haría? Este era solo un día más. Otros 100 acusados que aplastar. Otras 100 vidas que no significaban nada para él. Se acomodó en su silla elevada, mirando literalmente desde arriba a todos en la sala, y agitó una mano impaciente. Repasemos esto rápidamente. Tengo planes para almorzar al mediodía. Schloe lo observó. Este hombre que había robado el futuro de Terren, que había destrozado a Patricia Evans, que había asesinado los sueños de Deshaun Williams. Parecía tan común, tan humano, pero los monstruos siempre lo parecían. Su mano rozó su pecho. La grabadora zumbaba silenciosamente contra su piel. Pronto, pensó, pronto verás exactamente lo que cuesta subestimarme. La mañana transcurrió lentamente en un desfile de pequeñas crueldades. Caso tras caso, vida tras vida. Chloe observaba desde la mesa de los acusados, catalogándolo todo. Un joven negro acusado de hurto menor. Primera infracción. Robo fórmula infantil para su hija pequeña. Whitmore apenas le dejó terminar la primera frase. Ahórrame la historia de Sova. Expuesto, expuesto, expuesto. La madre del hombre se desplomó, sollozando en la galería. Su hija pequeña pasaría los siguientes 6 meses sin su padre. Siguiente caso. Estudiante universitario blanco, mismo cargo, hurto en tiendas, robó una cartera de diseño que valía 10 veces más que la fórmula infantil. Whitmore sonrió. Primera infracción. Todos cometemos errores. Servicio comunitario, 30 días. ¿Y el hijo? Se inclinó hacia adelante, casi paternalmente. No te metas en problemas. Tienes un futuro brillante por delante. Los padres del estudiante sonrieron radiantes. Su abogado le dio una palmada en el hombro. Todos sonrieron. Nadie notó el patrón. O mejor dicho, todos lo notaron, pero nadie se atrevió a decirlo. La mano de Chloe se movió hacia su pecho, todavía registrando cada palabra, cada contraste, cada prueba. Más casos fluyeron. Una abuela negra que, sin saberlo, había emitido un cheque sin fondos. 90 días. Un empresario blanco atrapado malversando miles. Libertad condicional y restitución. Un adolescente negro en el lugar equivocado en el momento equivocado. 12 meses. Un adolescente blanco con drogas reales en su bolsillo. Caso desestimado con una advertencia. La evidencia se acumulaba. El patrón era innegable. Pero necesitaba más. Necesitaba que Whitmore lo dijera explícitamente. No solo demostrara su parcialidad a través de la sentencia, sino que lo dijera en voz alta en el registro con palabras que no pudieran explicarse. Finalmente, el BAOIB llamó al caso 2924 CF48-2 Estado contra Chloe Brooks. Chloe se puso de pie, se alisó la blusa sencilla, se tocó el pecho una vez, la grabadora zumbando constantemente. Caminó hacia la mesa del acusado y se quedó sola. El juez Harold Whitmore levantó la vista de sus papeles con visible molestia. Sus ojos la recorrieron. Joven, negra, mujer, pobre, sola, sin apoyo visible, sin abogado caro, sin poder. Ella vio el momento exacto en que la descartó como irrelevante. Sus hombros se relajaron, su mueca se profundizó. Ego. Ya había emitido su veredicto. Alteración del orden público, resistencia al arresto. Recitó los cargos sin interés. Déjame adivinar, no lo hiciste. Inocente, su señoría, resopló. Por supuesto que no. Nunca lo hicieron. Eso es lo único que tu gente tiene en común. Siempre inocente. Siempre la víctima. Siempre culpa de otro. Ahí estaba. Tu gente. Chloe había visto esa frase en 46 expedientes de denuncia diferentes a lo largo de una década. Víctima tras víctima describiendo las mismas palabras. Y durante 10 años se había descartado como rumor inverificable. Su palabra contra la de ellos. Ahora lo tenía. Su voz, su sala de audiencias, sus propias palabras grabadas. Pero una frase no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba que se expusiera por completo, que dijera cosas tan explícitas, tan innegables que ninguna conexión política pudiera salvarlo. Las observaciones de la mañana le habían enseñado algo crucial. Whitmore no solo despreciaba a los acusados negros, despreciaba la rebeldía. Se enfurecía cuando alguien desafiaba su autoridad, cuando alguien se atrevía a mirarlo a los ojos en lugar de acobardarse. Su ego era su debilidad. Si ella se resistía, no con ira, sino con una resistencia serena y articulada,
Él perdería control. Diría cosas que no podría retractarse. Se destruiría a sí mismo. Solo tenía que estar dispuesta a soportar el maltrato. Por Terence, por Patricia, por The Sound, por el bebé cuyo padre acababa de ser sentenciado por robar leche de fórmula. Chloe enderezó la espalda, sostuvo su mirada desdeñosa y habló con voz clara y firme. Su señoría, tengo pruebas que contradicen el informe policial. 3 declaraciones de testigos de clientes independientes de una tienda que presenciaron el incidente. Me gustaría presentarlas al tribunal para su consideración. Whitmore arqueó las cejas. La mayoría de los acusados suplicaron. La mayoría de los acusados lloraron. La mayoría de los acusados aceptaron su destino en silencio. Esta chica negra pedía presentar pruebas como si tuviera derechos, como si importara. Entrecerró los ojos. Bien. ¿Pruebas? Whitmore repitió la palabra como si fuera una obscenidad. ¿Quiere presentar pruebas en mi sala? Sí, su señoría. Como es mi derecho constitucional. ¿Su derecho constitucional? Se rió. Un sonido áspero y feo. Escuchen esto, todos. Una chica del gueto dándome una charla sobre derechos constitucionales. Dígame, señorita Brooks, ¿aprendió sobre la Constitución entre tráfico de drogas? ¿O fue durante una de las muchas visitas de su madre de diferentes padres? Risas de las primeras filas. Abogados blancos disfrutando del espectáculo. Chloe mantuvo la voz serena. Preparé documentación que demuestra los cargos en mi contra. Carecen de fundamento adecuado. Sección 14A. El artículo 288.4 del Código Penal Estatal exige prueba de intención de causar una parada. Whitmore levantó la mano. ¿Acaba de citarme una ley? Estoy presentando mi defensa, su señoría. Me está haciendo perder el tiempo. Su rostro se endureció. Entra en mi sala con su ropa de segunda mano y su educación sobre cupones de alimentos y cree que puede darme lecciones de derecho. No estoy dando lecciones, su señoría. Llevo 32 años en este tribunal. 32 años. Interpretaba leyes antes de que su madre empezara a cobrar la asistencia social. Antes de que su abuela empezara a cobrar la asistencia social. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a quedarse ahí parado y fingir que entiende algo de este sistema? Las declaraciones de los testigos muestran claramente las declaraciones de los testigos. Agarró los documentos que ella había presentado y los levantó con teatral desprecio. Estas declaraciones de los testigos, déjeme adivinar, eran amigos suyos, primos, padres de sus hijos, otros delincuentes dispuestos a mentir por uno de los suyos. Eran clientes independientes de la tienda, su señoría. Completos desconocidos que dirían cualquier cosa para ayudar a otro acusado negro a vencer. El sistema rompió las páginas por la mitad. Las dejó caer al suelo. Ahí tienes. Eso es lo que pienso de tu evidencia. Las exclamaciones se extendieron por la galería. Incluso algunos de los abogados blancos parecían incómodos. Whitmore no se dio cuenta. Ahora estaba absorto en su rectitud. 32 años de poder indiscutible lo habían convencido de que podía decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa y no enfrentar consecuencias. Ustedes, continuó, inclinándose hacia adelante, señalando a Chloe con el dedo como si fuera un arma. Vienen aquí con sus actitudes y sus excusas. Desperdician el dinero de los contribuyentes. Le quitan recursos a los estadounidenses trabajadores. Se reproducen como ratas y esperan que el resto limpiemos su desastre. El corazón de Chloe latía con fuerza. La grabadora grabó cada palabra. He procesado a miles de los suyos, espetó. Miles y todos son idénticos. Sin padres, sin disciplina, sin valores. Solo generación tras generación de criminales criando criminales. Una enfermedad que sigue propagándose sin importar a cuántos encarcelemos. Movimiento en la visión periférica de Chloe. Las puertas de la sala se abrieron. Una figura entró sigilosamente, sentándose en la última fila. Raymond Foster. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala. Su rostro palideció al reconocerlo. Él sabe, comprendió Chloe. Me ve. Entiende perfectamente quién soy y qué hago aquí. Raymond se quedó paralizado, mirándola fijamente, a su mentora, a su aprendiz. En ese momento, en lados opuestos de todo, ¿diría algo? Levantarse y advertir a su amiga, desenmascararla. Los segundos se alargaron como horas.
Raymond abrió la boca y luego la cerró. Se aferró a las rodillas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ella pudo ver la guerra que se desataba tras sus ojos. Lealtad contra conciencia, amistad contra justicia, lo fácil y lo difícil. Guardó silencio. Chloe se volvió hacia la jueza. Fuera lo que fuese que Raymond decidiera hacer, tenía trabajo que terminar. Su señoría, dijo con calma, simplemente intente ejercer mi derecho legal sobre su derecho legal. Whitmore rió con amargura. ¿Quieres hablar de derechos? Tu gente ha estado abusando de ellos durante décadas, con cada ayuda, cada programa especial, cada vez que el sistema se desvive por darte ventajas que no mereces. ¿Y qué obtenemos a cambio? Crimen, violencia, decadencia, barrios destruidos, escuelas en ruinas, toda una raza de personas que se niegan a asumir la responsabilidad de nada. Eso no es... Es exactamente lo que es. Su puño golpeó el banquillo. Estoy harto. Harto de veros destruir este país mientras exigimos que sintamos lástima por vosotros. Harto de vuestras historias de soba, de vuestras excusas y de vuestro interminable y patético victimismo. Señaló con la mano a la galería, a las familias negras, sentadas en un silencio aterrorizado. ¿Quieres saber por qué las cárceles están llenas de gente como tú? Porque las llenas. Vosotros con vuestras decisiones, con vuestra cultura, con vuestra negativa a ser civilizados. Chloe lo dejó hablar. Cada palabra era otro clavo en su ataúd. Cada frase era una prueba más para el registro permanente. ¿Tiene algo más que decir, señorita Brooks? Exigió finalmente. ¿Algo más? ¿Qué estatutos quiere citar? ¿Alguna otra prueba que quieras que ignore? Chloe abrió la boca para continuar, pero Whitmore la interrumpió con un gesto. No importa. Ya he oído suficiente. Receso de 15 minutos. Se levantó bruscamente. Cuando regresemos, te declararás culpable y dejarás de hacerle perder el tiempo a este tribunal, o te demostraré cuáles son las verdaderas consecuencias para quienes faltan al respeto a mi sala. Desapareció en su despacho. La puerta se cerró de golpe tras él. Chloe exhaló lentamente. Le temblaban las manos, pero tenía la mente despejada. Tenía todo lo que necesitaba. Suficientes pruebas grabadas para acabar con su carrera. Pero al otro lado de la sala, Raymond Foster se levantaba de su asiento y caminaba hacia ella. Su rostro era una máscara de emoción conflictiva. Su enfrentamiento se avecinaba y Chloe no estaba segura de estar preparada. Raymond la alcanzó en el pasillo. La agarró del codo. Urgente. ¿Qué haces? Su voz era un susurro áspero. Chloe, ¿qué demonios haces aquí? Se giró para mirarlo de frente. Este hombre que había la consoló durante la sentencia de su hermano, quien la animó a transformar el dolor en propósito, quien prometió estar siempre a su lado, este hombre amigo del monstruo que destruyó a su familia. Creo que ya lo sabes, tío Raymond. Su rostro se desmoronó. Tú eres el investigador, aquel sobre quien intenté advertir a Harold. Eres tú, y eres quien intentó protegerlo. Su voz era gélida anoche cuando dejaste ese mensaje de voz. Harold, alguien viene por ti. Ten cuidado. Como si estuvieras protegiendo a un amigo. ¿Cómo sabes que yo estaba fuera de tu ventana? Escuché cada palabra. Ella se acercó. Harold. Lo llamaste Harold, por tu nombre. Como un amigo, como alguien a quien quieres. La boca de Raymond se movió silenciosamente. Culpa, vergüenza, miedo, todo luchando por dominar en su rostro. Chloe, escúchame. Es complicado. Harold y yo nos conocemos desde hace 30 años. Estábamos juntos en la Facultad de Derecho. Pero eso no significa que... Su voz se quebró a pesar de su determinación de mantener la compostura. Que lo has estado protegiendo. Que sabías exactamente qué clase de hombre era mientras te sentabas conmigo año tras año escuchándome llorar por lo que el sistema le hizo a Terence. No sabía que Harold era el juez de Terren. Juro que los registros estaban sellados cuando lo descubrí. Pero seguiste siendo amigo suyo. La acusación quedó en el aire después. Incluso después de que lo descubrieras, incluso después de todo lo que aprendiste sobre sus patrones, seguiste jugando al golf con él, seguiste cubriéndolo, seguiste siendo su amigo. El silencio de Raymond fue su propia confesión. Durante 5 años, continuó Chloe, con la voz temblorosa. Lloré en tu hombro por lo que le pasó a mi hermano. 5 años.
Y nunca me dijiste que conocías al responsable. Lo protegiste a él en lugar de a nosotras. Yo no lo protegí. Simplemente no sabía cómo decírtelo. Pensé que tal vez podría cambiarlo por dentro, hacerle entender. ¿Cómo está funcionando eso? No tenía respuesta. Chloe estudió a este hombre al que una vez había amado como a un padre. Lo vio con claridad por primera vez. La cobardía tras el encanto, la complicidad tras la bondad. Tienes una opción ahora mismo, Raymond. Vuelve ahí dentro y avisa a tu amigo. Sálvalo. Desenmascararme o calla y déjame terminar lo que vine a hacer. Si lo derribas, no lo entiendes. No será solo él. Toda la red irá por ti. El fiscal del distrito, el jefe de policía, todos a quienes ha protegido durante 30 años. Te destruirán. Deja que lo intenten. Tú eres 19 años, Chloe. No tienes ni idea de lo que son capaces estas personas. Sé exactamente de lo que son capaces. Sus ojos brillaban. Los vi robarle 8 años de la vida a mi hermano. Lo visito cada mes en un pabellón psiquiátrico por lo que le hicieron a su mente. La pregunta no es de qué son capaces, Raymond. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Ayudarles a destruirme también? El rostro de Raymond se desmoronó por un largo momento. Se quedó allí destrozado, perdido. No lo sabía. Finalmente susurró sobre Terence, sobre Harold siendo su juez. Nunca habría seguido siendo amigo si lo hubiera sabido. Pero tú sabías lo que era Whitmore. Escuchaste las historias, las quejas, viste los patrones, y apartaste la mirada porque la amistad era más fácil que la justicia. Él no podía negarlo, ni siquiera lo intentaría. Elige, dijo Chloe simplemente, ahora mismo, tu compañero de golf o tu conciencia. Raymond miró hacia la puerta de la sala, luego volvió a mirar a Chloe. Tenía los ojos húmedos. Nunca debía haber hecho esa llamada. Sabía que algo andaba mal. Lo sentía en el estómago. Pero 30 años de amistad, su voz apagó. Eso no es excusa. Nada lo excusa. Enderezó los hombros. No le advertiré. Termina lo que empezaste. Chloe asintió. No era perdón. Tal vez nunca lo sería. Pero era suficiente por ahora. Se dirigió al baño. Necesitaba un momento a solas. Dentro, su teléfono vibró. Del Hospital Psiquiátrico Memorial. Urgente. El señor Terence Kennedy tuvo un episodio anoche. Estado inestable. Por favor, llame inmediatamente. Sus manos comenzaron a temblar. Terence. Mientras ella estaba aquí luchando, él sufría, solo, asustado. Ella podía irse ahora mismo. Ir con él. Pero si se iba, Whitmore seguiría destruyendo familias, seguiría rompiendo hermanos, seguiría creando más rancias. Ella tomó su decisión. Dile que voy, susurró a nadie. 1. En cuanto termine esto. Whitmore regresó del recreo con aspecto renovado. Café en mano, con una satisfacción petulante en el rostro. No dudaba de que esta chica negra haría lo mismo que todos. Desmoronarse, declararse culpable, desaparecer. Se acomodó en su trono e hizo un gesto de desdén hacia Chloe. Bueno, lista para dejar de hacerles perder el tiempo. Chloe se puso de pie. Se rozó el pecho con la mano, sin dejar de grabar. De hecho, su señoría, tengo una confesión que hacer. Sus cejas se alzaron con interés teatral. ¿Una confesión? Por fin. Algo de sentido común de los de su clase. No una confesión de culpa. Su voz resonó con claridad en la sala. Una confesión de identidad. ¿De qué está hablando? No me llamo Chloe Brooks. La sala se quedó en silencio. Me llamo Chloe Kennedy. Whitmore frunció el ceño. El nombre no le decía nada. Era solo otra cara negra entre miles. Hace 5 años, continuó, condenaste a un hombre llamado Terence Kennedy a 8 años de prisión. Te negaste a escuchar a sus testigos de coartada. Te negaste a examinar las pruebas. Miraste a un joven negro y decidiste que era culpable antes de que comenzara el juicio. El ceño de Whitmore se acentuó, intentando recordar, fracasando. Terence Kennedy fue exonerado 3 años después. Pruebas de ADN. El acusador se retractó. Era completamente inocente. Tal como te lo dijo. Tal como te lo habrían dicho los testigos que te negaste a escuchar. No recuerdo cada. Es mi hermano.
Silencio. Un silencio absoluto y aplastante. Ahora está en un centro psiquiátrico por lo que hiciste. 3 años de prisión lo quebraron. Le destruyeron la mente, le robaron todo lo que era y todo lo que podría haber llegado a ser. La taza de café de Whitmore tembló ligeramente. Así que esto es venganza. Intentó ser desdeñoso, pero terminó más bien nervioso. ¿Viniste aquí a gritar acusaciones? Esto es un tribunal, no una plataforma para agravios personales. Chloe metió la mano en su chaqueta. Valleif, empezó Whitmore. Sacó una placa y la levantó para que toda la sala pudiera verla. Soy inspectora de campo del Comité de Conducta Judicial del Colegio de Abogados del Estado. Código de autorización JCS 202-4082. El rostro de Whitmore palideció. Todo lo que has dicho hoy, cada comentario racista, cada insulto, cada violación de la ética judicial ha sido grabado. Sacó el dispositivo y pulsó play. Su propia voz llenó la sala. Otra basura negra del gueto. Los de tu clase nunca pueden permitirse abogados. Demasiado ocupados cobrando cheques de asistencia social. Me dan asco. Criminales natos. Una enfermedad que sigue propagándose. Cada frase resonaba en las paredes. Se oyeron jadeos en la galería. Los abogados blancos se miraban los zapatos. Esto es una trampa. Whitmore se puso de pie, con el rostro morado. Esto es ilegal. Estado de consentimiento de una de las partes, su señoría. Cada palabra capturada legalmente. Tus palabras, tu voz, tu racismo. Finalmente registrado. Tienes una vendetta personal. Mi conexión personal no cambia lo que dijiste. 46 quejas en 10 años. Expuesto, 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 expuesto. Patrón, expuesto. Chloe metió la mano en su carpeta, la pestaña negra. Pero no solo vine por mi hermano. Llegué a entender por qué. ¿Por qué has pasado 32 años destruyendo vidas negras? Sacó un recorte de periódico amarillento. 1987. Tu hijo, Kevin Whitmore, 19 años, accidente por conducir ebrio. Whitmore se puso rígido. 2 personas murieron esa noche. Loretta Williams, 34, y su hija Destiny, 6 años. Chloe hizo una pausa. Ambas jadeos negros, susurros, conmoción. El caso de Kevin fue escuchado por tu compañero de cuarto en la universidad, el juez Robert Crawford. 2 años de sentencia suspendida. Ni un solo día tras las rejas. Whitmore se aferró al estrado, con los nudillos blancos. Ahí fue cuando empezó. ¿No? Tu hijo mató a una madre negra y a su bebé, y en lugar de enfrentar la justicia, fue protegido por ti, por tus amigos, por el sistema. La voz de Chloe se suavizó, pero no vaciló. Todos los acusados negros desde entonces no eran individuos para ti. Eran Loretta y Destiny. Una y otra vez, castigados por el crimen de tu hijo, por tu culpa durante 32 años. El rostro de Whitmore se desmoronó. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Desde la galería, la doctora. Angela Morrison se puso de pie. Juez Whitmore. Soy la doctora. Angela Morrison, investigadora principal del Colegio de Abogados del Estado. La señorita Kennedy es inspectora de campo certificada y opera bajo la autoridad de un comité. Estos procedimientos han sido documentados exhaustivamente por múltiples observadores. Se acercó al estrado. Queda suspendido con efecto inmediato en espera de las audiencias formales por mala conducta. Los funcionarios del tribunal se acercaron a Whitmore. Miró a Chloe una última vez. Destrozado, expuesto. Me destruiste, susurró. Chloe negó con la cabeza. No, te destruiste a ti misma hace 32 años. Solo encendí las luces. La sala del tribunal se sumió en el caos. Los oficiales del tribunal escoltaron a Whitmore fuera del estrado. Pasó junto a Chloe arrastrando los pies, con las piernas apenas sosteniéndolo en pie. 32 años de armadura despojados en minutos. Sus miradas se cruzaron al pasar. Me lo quitaste todo, dijo con voz áspera. No, su señoría. Solo me aseguré de que alguien finalmente estuviera mirando. La puerta se cerró tras él. El GAL permaneció abandonado en el estrado, un monumento silencioso a poder que jamás volvería a ser ejercido. Y entonces llegó el saludo.
Familias negras que habían pasado años sufriendo en un silencio aterrado se levantaron de sus asientos. Patricia Evans abrió paso entre la multitud, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Agarró las manos de Chloe, estrechándolas con fuerza. 30 años, dijo Patricia con la voz quebrada. Hace 30 años, envió a mi hijo a prisión por nada. Mi hijo murió allí. Murió, y nadie me creyó cuando dije que el juez era cruel. Nadie escuchó. Apretó más fuerte. Pero escuchaste, creíste, luchaste por todos nosotros. Más víctimas se reunieron a su alrededor. La madre de Desaun Williams, aferrada a la carta de beca enmarcada que aún llevaba a todas partes. La hermana de Marcus Thompson, que visitó a su hermana inocente en prisión durante 3 años antes de su exoneración. Familias que Chloe nunca había conocido, pero que habían sufrido bajo la misma prisión. La rodearon, le tocaron los hombros, lloraron abiertamente. Gracias, susurraron. Gracias, gracias. Chloe se había prometido a sí misma que no lloraría. Había construido muros alrededor de su corazón para sobrevivir este día, para mantenerse fuerte, para completar la misión. Los muros se derrumbaron por completo. Sollozó. Sollozos profundos y desgarradores que provenían de un lugar primario. 5 años de dolor, rabia y agotamiento derramándose en los brazos de personas que entendían perfectamente lo que llevaba. No solo había hecho esto por Terence, lo había hecho por cada persona que Whitmore había aplastado. Y ahora estaban allí, rodeándola, animándola. No estaba sola. Nunca había estado sola. Una mano le tocó el codo. Raymond Foster. Se puso rígida. El dolor se desvaneció. Sé que soy la última persona que quieres ver ahora mismo, dijo Raymond en voz baja. Sé que no merezco perdón. Tal vez nunca lo merezca. Tienes razón. No lo mereces. Asintió, aceptando el juicio. Pero necesito que lo entiendas. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, de lo que había protegido todos estos años, algo se rompió dentro de mí hoy. Viéndote ahí arriba, viéndote derribar todo lo que Harold construyó, comprendí por primera vez lo ciega que había sido. La ceguera es una elección. Lo fue. Y fue la elección equivocada. Ahora lo veo. Hizo una pausa. No puedo deshacer el pasado. Pero guardé silencio hoy cuando podría haberte detenido. Te dejé terminar. Quizás eso no signifique nada. Significa algo, dijo Chloe. Significa que todavía hay una persona ahí dentro que distingue el bien del mal, aunque lo haya olvidado por un tiempo. Los ojos de Raymond brillaron. Asintió una vez y retrocedió un paso, desapareciendo entre la multitud. El doctor Morrison se acercó, apretando el hombro de Chloe. Lo hiciste mejor de lo que jamás imaginamos. ¿Qué pasa ahora? Audiencias formales, investigación criminal. Al menos 34 de sus casos serán reabiertos. Esto es solo el comienzo. El teléfono de Chloe vibró. Hospital Psiquiátrico Memorial. Su corazón se detuvo. Disculpe. Se apartó de la multitud. Presionó el teléfono contra su oído con manos temblorosas. Señorita Kennedy, se trata de su hermano. ¿Está bien? ¿Qué pasó? En realidad, está mejor. La voz de la enfermera era cálida. Vio las noticias. Su historia se volvió viral. Alguien en la sala común tenía la televisión encendida. Lo vio todo. Chloe contuvo la respiración. Está pidiendo hablar contigo. Es la primera vez en 2 años que inicia contacto con alguien fuera del personal. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Chloe. Póngalo, por favor. Una pausa. Sonidos arrastrados. Entonces Chloe, la voz de su hermano, clara, presente, viva. Terence, estoy aquí. Te vi en la televisión parado frente a ese juez, sin dar marcha atrás. Lo hice por ti. Lo hice. No. Su voz era suave pero firme. Lo hiciste por todos como yo. Por las personas que no tienen a alguien que luche por ellos. Hizo una pausa. Estoy orgulloso de ti, hermanita. Por primera vez en años, siento algo de nuevo. Como si tal vez las cosas realmente pudieran mejorar. Chloe se tapó la boca con la mano para evitar romperse por completo. Te amo, Terence. Yo también te amo. Ahora ve y termina lo que empezaste. Estoy bien. Creo que finalmente puedo comenzar a estar bien.
6 meses después, los titulares contaron la historia. El juez Harold Whitmore, destituido de su cargo, enfrenta cargos penales por derechos civiles. 34 casos reabiertos para revisión de condenas injustas. DeSalle Williams recibe una beca completa de baloncesto para la Universidad de Howard. La legislatura estatal aprueba una reforma histórica de responsabilidad judicial. Chloe Kennedy se graduó como la mejor de su clase. 3 organizaciones de derechos civiles le ofrecieron puestos antes de que recibiera su diploma. Eligió la que se centraba en la responsabilidad judicial porque Harold Whitmore no era único. Había otros como el escondidos tras los escaños de todo el país. Los encontraría a todos. Terence salió del centro psiquiátrico. Ahora, terapia ambulatoria. Días buenos y días malos, pero mucho más buenos que antes. Cuando veía a su hermana en las noticias, y siempre había noticias, sonreía. Una sonrisa de verdad. De esas que le salían con facilidad antes de que el sistema intentara destruirlo. Una tarde, se sentaron juntos en el jardín frente a su residencia. La cálida luz del sol les daba en el rostro. «¿Empezamos ese nuevo caso la semana que viene?», preguntó Terence. «Alabama, otro juez con un patrón». «¿Otro Whitmore? Ya veremos». Se puso serio. «No dejes que esto se convierta en todo lo que eres. No dejes que la lucha te trague por completo». Chloe le tomó la mano. «No lo hará porque te tengo a ti para recordarme porque luchamos de verdad. No por venganza, sino por sanar». 6 meses después de ese juicio, Chloe Kennedy estaba en un juzgado diferente. En otro estado. Traje profesional. Credenciales del colegio de abogados. Otro juez que creía que nadie la estaba viendo. Él también se equivocaba. Detrás de ella, en la galería, estaban Terence, Patricia Evans y la madre de DeSalle Williams. Las familias que una vez se sintieron sin voz ahora son testigos del cambio que ayudaron a cambiar a CREA. Algunas batallas se libran solas, pero la victoria pertenece a quienes se negaron a rendirse. Si esta historia te conmovió, si alguna vez te han ignorado por ser quien eres, te han subestimado por tu apariencia, te han juzgado antes de poder hablar, recuerda a Chloe Kennedy. No tenía dinero, ni conexiones, ni poder en el sentido tradicional. Lo que tenía era conocimiento, coraje y una creencia inquebrantable de que la verdad importa. A veces eso es suficiente para cambiarlo todo. Quienes te subestiman te están dando una ventaja. No te observan de cerca. Y para cuando se dan cuenta de su error, ya es demasiado tarde. La próxima Chloe Kennedy podría estar viendo este video ahora mismo. Incluso podría ser tú. Lo que sucedió hoy no es solo una historia. Es un recordatorio. El silencio protege los sistemas, pero el coraje los reescribe. En Beat Stories, no solo observamos el cambio, lo documentamos. Suscríbete para más historias reales que desafían el poder y amplifican la verdad.